Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. Cuando yo era un joven estudiante, Dios me mostró que debía aprovechar unas vacaciones para viajar a una isla que estaba infestada de piratas, para predicarles el Evangelio. Visité la isla y encontré que las personas estaban dispuestas a oír el mensaje, de manera que después de ciertas dificultades, alquilé una casa allí. En todo este tiempo mis padres no habían presentado ninguna oposición a mis planes, pero 5 días antes de partir, en forma repentina, me lo prohibieron. ¿Qué debía hacer? La voluntad de Dios ardía dentro de mí, pero mis padres, ambos temerosos de Dios, dijeron que no. Yo era todavía un estudiante. Busqué dirección del Señor y, aunque profundamente dolido, pensé que debía someterme a mis padres. A su tiempo Dios abrió las puertas para que pudiera viajar a la isla, y su voluntad de que aquellas almas se salvaran se realizó de una manera maravillosa. Esta experiencia me enseñó una lección muy importante. Si algo está escrito en la palabra de Dios, no nos atrevamos a ignorarlo. Debemos someternos. 25 de abril. El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Proverbios 20:12. Lamentablemente muy pocos creyentes son buenos oidores. Si hemos de desarrollar oídos que oyen, será necesario que nos impongamos una drástica disciplina. Nuestros oídos deben ser capacitados para oír. Con frecuencia damos escasa atención a lo que alguien quiere decirnos porque estamos tan posesionados de la importancia de lo que queremos comunicarle nosotros. Estamos ávidamente esperando la oportunidad para interrumpir y asumir nuevamente el rol de oradores, naturalmente dando por sentado que con mansedumbre ellos aceptarán el rol de oidores. No pensemos que este es un asunto de poca importancia. Si no aprendemos a escuchar y a comprender lo que se nos dice, podremos llegar a ser predicadores bíblicos sobresalientes, pero seremos inútiles en la tarea de ayudar a las personas a resolver sus dificultades prácticas. Hay muchas más oportunidades donde es necesario aprender a utilizar nuestros oídos antes que abrir nuestras bocas. 26 de abril. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dediquémonos a nuestro ministerio. Romanos 12:6. El llamado de Dios es un llamado definido. Su objetivo es siempre preciso, nunca vago o ambiguo. Por esto quiero señalar que cuando Dios nos encomienda un ministerio, lo hace no meramente para ocuparnos en su servicio, sino siempre para lograr por medio de cada uno de nosotros algo definido en la concreción de una meta. Es bien cierto que existe una comisión general para su iglesia y consiste en hacer discípulos a todas las naciones, pero para cada uno de nosotros, de manera individual, el encargo de Dios representa y siempre representará una misión personal. De lo dicho se desprende que dado que Dios no llama a todos sus siervos a hacer tareas idénticas, tampoco emplea los mismos medios para su capacitación. Como el Dios que realiza diversas operaciones, 1 Corintios 12:6, Él se reserva el derecho de emplear medios particulares para la disciplina o el entrenamiento, y a menudo también agrega la prueba del sufrimiento para lograr su fin. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo contigo. 27 de abril. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Por los siglos de los siglos la gloria de Dios estará en la Iglesia en Cristo Jesús. V:21. Pero en el tiempo presente la gloria de Dios, en el ejercicio de ese sobresaliente poder, está ligada a la Iglesia, pues en este pasaje se la mide, según el poder que actúa en nosotros. De manera que su pueblo es el canal por el cual pasa el poder de Dios. Lo que Dios quiso realizar ahora en el tiempo está condicionado a los límites impuestos por nuestra cooperación. No es de vital importancia, entonces, que activemos el ministerio de la oración. El propósito de Dios aquí en Shanghái y en toda la China, más aún en todo el mundo, depende del ministerio de oración de la Iglesia hoy. Jesús dijo,
pedid y recibiréis. Si le fallamos a Dios en esta tarea tan sencilla, ¿de qué le servimos a Dios? 28 de abril. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, Génesis 32, 29. Después de su lucha en Jacob, v22, Jacob quiso saber quién había luchado con él, pero no se le dijo. Jacob no sabía quién era el luchador cuando vino y tampoco lo supo cuando se fue. Solo supo que su nombre había cambiado y que cojeaba. Este es el único lugar en las Escrituras en que Dios se niega a revelar su nombre a uno de sus siervos. Aquellos que han sido tocados por Dios no saben exactamente lo que les ha ocurrido. Es por ello que el toque de Dios es tan difícil de definir, y esto es probablemente porque Dios no quiere que estemos a la espera de una cierta experiencia. Si así lo hacemos, no la recibiremos. Dios quiere que nuestros ojos estén fijos en Él y no en experiencias. Jacob solo supo que alguien lo había tocado en el muslo y que ahora cojeaba. La renguera era la evidencia. Cuando Dios realiza su obra en nosotros a su manera, el resultado será evidente en nosotros y no habrá necesidad de hablar acerca de ello. 29 de abril. Para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21. En la tarde del 29 de abril de 1920 estaba solo en mi habitación, luchando para decidir si creería en el Señor. Al principio me sentía reticente, pero al tratar de orar vi la multitud de mis pecados y la eficacia de Jesús como Salvador. Al contemplar sus manos extendidas en la cruz parecían darme la bienvenida y sentí como si Él me decía, estoy esperando aquí para recibirte. Reconociendo la eficacia de su sangre para limpiar mis pecados y sintiéndome arrollado por tal amor, lo acepté allí mismo. Antes me reía de personas que habían aceptado a Jesús, pero esa tarde la experiencia fue una realidad para mí. Lloré y confesé mis pecados buscando el perdón del Señor. Al hacer mi primera oración conocí la paz y el gozo como nunca antes. La luz parecía inundar la habitación y dije, oh Señor, realmente has tenido misericordia conmigo. 30 de abril. Os digo que éste descendió a su casa justificado, Lucas 18:14. A lo sumo, el publicano podía rogar por su perdón. Dios oyó su oración pero le dio mucho más de lo que había pedido, pues Jesús dice que volvió a su casa, justificado. ¿Hemos pensado en qué manera sobrepasó esto las expectativas del publicano? Él pidió misericordia porque jamás había soñado en justificación. Pero Dios dijo que estaba justificado. Esto significa que su posición era como la de uno que nunca había pecado. No solo había dejado de ser pecador, había sido declarado justo. La salvación que Dios realiza no está relacionada con nuestra medida limitada, sino con la medida de Dios. El hombre tiene sus pequeñas ideas acerca de cómo Dios debe obrar a su favor, pero a Dios le agrada oír su clamor y responder a sus oraciones. Lo que Él hace armoniza con su propia disposición de generoso dispensador de favores inmerecidos. Alabémosle. 1 de mayo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, Colosenses 2:15. ¿Cómo hizo Jesús para avergonzar a Satanás? Sacudió de sí los poderes del mal al resucitar de los muertos. Resurrección habla de una esfera que está más allá del alcance de la muerte. Los hombres mueren al igual que los animales y las plantas. Todas las cosas vivientes están sujetas a la muerte. No hay excepción ya que la muerte se ha extendido como una red sobre todo el mundo. Ha entrado en todo ser viviente. Sin embargo, hay un hombre que salió de la muerte porque la muerte no lo podía retener. La vida que recibimos al nacer de nuevo es esta vida de resurrección. Esta vida no tiene relación alguna con Satanás. Recordemos siempre que los ataques que nos lanzan nunca pueden ser peores que los ataques que descargó sobre el Señor en la cruz. Allí puso en juego todos los poderes pero de nada le sirvieron.
Fue vencido y desde entonces no es más que un enemigo derrotado. Damos gracias a Dios porque nos ha dado la victoria en Cristo. 2 de mayo. Habló precipitadamente con sus labios. Salmo 106:33. Después de más de 30 años de gustar y comprobar la fidelidad de Dios en el desierto, el pueblo de Israel seguía en rebeldía y estaba pronto a acusar a Moisés y a Aarón por la falta de agua. Por su parte, Dios estaba ya dispuesto a suplir esta nueva necesidad y le ordenó a su siervo que tomara su vara y le hablara a la roca para que de ella brotara el agua. Moisés tomó la vara pero estaba tan alterado por las injustas acusaciones del pueblo que les habló con ira y luego hirió a la peña 2 veces. Él se equivocó, pero sin embargo, el agua fluyó abundantemente de la roca. Por esta conducta Dios reprendió a su siervo. Es como si Dios le hubiera dicho, yo vi que mi pueblo estaba con sed y estaba ya listo para darles agua. ¿Por qué te airaste con ellos? Es evidente que Moisés había transmitido al pueblo la impresión de Dios como un Dios feroz, sin misericordia. Seamos advertidos por este incidente, y no involucremos a Dios en nuestro fracaso, dando a otros la idea que las actitudes negativas provienen de Él. 3 de mayo. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20:38. Pablo no firmó ningún contrato con la iglesia de Efeso, o de cualquier otra parte, por medio del cual él recibiría una remuneración por un periodo dado de servicio. No hay antecedente alguno en las Escrituras para que los siervos de Dios confíen en los recursos humanos para sus necesidades. Sí, leemos de un tal Balaam que buscó lucrar con su don de profecía, pero las Escrituras lo denunciaron en términos bien precisos. Leemos también de un tal Giezi que buscó sacar ventajas personales de la gracia de Dios, pero a causa de este fracaso fue herido con lepra. Ningún siervo de Dios debiera mirar a agencias humanas para suplir sus necesidades temporales. Si estas pueden ser suplidas por su trabajo personal, sería muy bueno. De otra manera, deberá depender solamente del Señor para su sostén. 4 de mayo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 2 Pedro 1:20. La palabra, privada, no se refiere al intérprete sino a las palabras que se interpretan. Significa que la escritura profética no se debe explicar solamente por su contexto. Por ejemplo, Mateo 24 debe ser leído a la luz de otras escrituras que tocan el tema. Ninguna profecía es autointerpretada. Cada pasaje debe ser entendido con la ayuda y comparación con muchos otros pasajes. Proceder de otra manera equivale a caer en la interpretación privada. Ciertamente la palabra de Dios es una sola. Él la ha dejado escrita en la Biblia y por lo tanto no tenemos necesidad alguna de hablar en forma independiente, sino que debemos cotejar nuestras palabras con las que ya han sido habladas por Dios. Sin lugar a dudas, Dios el Espíritu nos da nueva penetración y descubrimiento de su voluntad, pero nuestra seguridad radica en que todo debe basarse en lo que Dios ha hablado. Jamás debemos movernos de esa posición. 5 de mayo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, Efesios 5:15, 16. En la parábola de las 10 vírgenes, el contraste entre las fatuas y las prudentes estaba dado por el factor preparación. En este pasaje tenemos un contraste similar pues los sabios son los que aprovechan bien el tiempo. Los necios son como los niños que piensan que postergando una obligación podrán quizás obviar la necesidad de obedecer. Si en realidad esta actitud de hacer nada es exitosa, entonces en cierto sentido, los niños serían sabios. Si, por el contrario, el mandamiento se impone y debe ser en última instancia obedecido, es una insensatez ignorarlo y postergarlo. El pasaje continúa diciendo que para evitar la insensatez es importante conocer con claridad la voluntad de Dios.
Si nuestro Dios es un Dios inmutable con propósitos de bien que son inalterables, es entonces prudente y sabio el darle rápida obediencia sin pérdida innecesaria de tiempo. 6 de mayo. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18. El Señor le había dado a Elías claras instrucciones para que buscara al rey Acab porque estaba a punto de derramar la lluvia sobre la tierra. Sin embargo, no envió la lluvia hasta que Elías oró. Dios no siempre lleva a cabo su voluntad solo, sino que aguarda que nosotros cooperemos con Él en oración. Es cierto que Elías debía primero saber qué era la voluntad de Dios y que su hora para obrar había finalmente llegado, pero este conocimiento no le eximió de la ferviente oración que liberó la lluvia. Es un error pensar que el hombre puede iniciar algo por la oración. La Biblia nos muestra que es Dios quien primero desea hacer ciertas cosas y que Él nos revela sus deseos. Nuestra parte es aprender cuál es su voluntad y luego pedirle que Él la realice. Esta es la verdadera oración y es lo que Dios requiere de nosotros. 7 de mayo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. La disciplina es siempre una medida correctora y tiene por objeto la recuperación del hermano que ha pecado. Aún en el caso extremo de disciplina de la Iglesia, el propósito final es que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Cor. 5:5. Cuando los hijos de Dios están involucrados siempre habrá misericordia en todos los juicios de Dios, y cuando tenemos que juzgar a un hijo de Dios por indicación de Él, ya sea como iglesia en forma colectiva o como miembros individuales, debiéramos hacerlo siempre llenos de misericordia. Aun cuando nuestra actitud exterior deba ser la de disciplina, la interior debe ser de amor. El Señor establece claramente cuál debe ser nuestro objetivo en cualquier caso de ofensa. No se trata de ganar nuestro caso, sino de ganar a nuestro hermano. A unos que estén espiritualmente más avanzados, no deben asumir una posición de superioridad. Debemos primero localizar en nosotros el pecado que se manifiesta en el hermano, y hasta que no lo hemos juzgado en nosotros mismos, no estaremos en condiciones de juzgar al hermano. 8 de mayo. A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. A veces hablamos de mantener el testimonio, como lo hizo Juan en la tierra. Recordemos que este testimonio no se basa en lo que podamos decir de esto o aquello, sino de lo que puede decir Satanás acerca de nosotros. Dios nos ha puesto en este mundo y con frecuencia nos coloca en situaciones particularmente difíciles que nos hacen pensar que los del mundo llevan una vida mucho más fácil que los cristianos. La pregunta que se impone es, ¿de qué valor somos en la esfera de los principados y potestades? Los espíritus malignos pueden ver a través del testimonio del hombre. Ellos saben cuando su testimonio está comprometido por falta de sinceridad o por un corazón dividido. Dado que ellos creen, saben cuándo tienen que temblar. Permítanme decir lo siguiente. Ya que nuestra mayor tarea es la de derrocarlos, será siempre mejor que tengamos el testimonio de los poderes malignos que los aplausos y alabanzas de los hombres. 9 de mayo. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. Samuel no solo fue el fruto de las oraciones de su madre, sino que él mismo había aprendido muy bien a orar por su propia cuenta. Aparece en total contraste con el sacerdote Elí, quien no solo era de avanzada edad, sino que también se había apagado espiritualmente, al punto que sus facultades carecían de la capacidad para comunicarse con Dios. Cuando por primera vez Dios le llamó, Samuel estaba atento escuchando y si bien no reconoció de inmediato que se trataba de la voz de Dios, estuvo dispuesto a aprender y obedecer. Esto le condujo a una vida de oración comparable a la de Moisés. Samuel llegó a ser un eslabón entre lo antiguo y lo nuevo,
entre la triste apostasía de Israel bajo la dirección de los jueces y el glorioso reino de David. Si la oración pudo superar tal abismo en aquella época, puede hacer cosas semejantes en nuestro día. 10 de mayo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, Efesios 5:32. El propósito de Dios en crear a la Iglesia fue el de darle una compañera idónea a Cristo. Él había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, y tengan ellos dominio, GN 1:26. La misma estructura se observa en el versículo siguiente, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que Dios creó un hombre, pero podemos decir que en ese mismo acto creó dos personas. Eva estaba en Adán cuando éste fue creado. Sin embargo, Eva fue formada al ser sacada de Adán. En un sentido paralelo pero diferente, la Iglesia es formada de Cristo, y solo aquello que se origina en Cristo puede ser la Iglesia. La Iglesia es Cristo en ustedes, y Cristo en todos los cristianos de todo el mundo de todos los tiempos, reunidos en uno. Sin Cristo no tiene existencia, ni vida ni futuro. Pero no podemos también decir que sin ella, sin ti y sin mí, Él carece de su ayuda idónea. 11 de mayo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían, Juan 6:7. Hemos notado que los evangelios relatan dos milagros separados en que Cristo alimenta a una gran multitud de personas. ¿Por qué dos milagros, considerando que son casi idénticos en naturaleza y en la forma en que fueron realizados? ¿Será debido a nuestra lentitud para aprender aún lecciones urgentes? ¿Cuántos de nosotros estamos mirando a los 5 panecillos que tenemos en la mano, en lugar de estar mirando al Señor? Son tan pocos y tan pequeños. Los miramos y calculamos, y seguimos cavilando para ver cómo podemos hacer para alimentar a tantos con tan poco. Cuanto más calculamos y cavilamos, más laboriosos se hacen nuestros esfuerzos y quedamos extenuados por la tensión. Me conforta recordar lo que un hermano chino me dijo en cierta oportunidad. Fue lo siguiente: cuando Dios quiere realizar un pequeño milagro, nos coloca en circunstancias difíciles; cuando quiere realizar un gran milagro, las circunstancias con las cuales nos rodea son imposibles. 12 de mayo. Ya conozco que temes a Dios, Génesis 22:12. Uno que ha llegado a ser dúctil en la mano de Dios responde de inmediato a sus deseos. En el mismo momento en que Abraham colocó a Isaac sobre el altar y levantó su cuchillo para sacrificarlo, Dios le llamó deteniéndole en su acción y mostrándole un carnero que debía ser ofrecido en lugar de su hijo. Esto podría haberle planteado un nuevo problema a Abraham. ¿Cómo podría discernir la voluntad de Dios si en un momento dado le decía que hiciera una cosa y poco más tarde le decía que hiciera lo opuesto? Si anexamos nuestros propios pensamientos a la voluntad de Dios, por supuesto que cuando Él cambia las órdenes nuestros pensamientos quedarán fijos, y nos preguntaremos cómo podemos hacer para actuar de manera consecuente. Sin embargo, para Abraham todo esto fue muy claro y sencillo. Su obediencia instantánea no se debió a sus razonamientos sino a la confianza que tenía depositada en Dios en toda circunstancia. Esto no dejaba lugar alguno para la perplejidad. En todo esto nos dejó un hermoso ejemplo de un hombre que ha sido salvado de sí mismo y que verdaderamente confía en Dios. 13 de mayo. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Cantar de los Cantares 1:3. El Señor Jesús mismo es el ungido, el Cristo. Como la dulce fragancia del aceite de la unción, el Espíritu Santo hace conocer a los hombres las perfecciones y la hermosura de su vida santa. El hecho de que el suave ungüento de su nombre se menciona como un ungüento derramado, nos hace pensar de inmediato en su muerte. En la mesa del Señor no solo recordamos esa muerte, sino que también la proclamamos. 1 Cor. 11:26. Nuestra recordación incluye la muerte, pero se proyecta más allá aún y nos lleva a pensar en el Señor mismo. Él dijo, haced esto en memoria de mí.
Muchos estaremos de acuerdo en afirmar que nada estimula tanto a un recuerdo como algún perfume que está asociado a una experiencia particular de nuestra vida. De manera que no solo pensamos con gratitud en lo que Él ha hecho, sino en su persona. Las doncellas no aman meramente la misericordia y los beneficios recibidos. Aman a la persona cuyo nombre ha llegado a contener tanta dulzura para ellas. 14 de mayo. Ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Deuteronomio 18:7. Aquellos que ministran a Dios no solo deben acercarse a Él, sino también deben estar delante de Él. A mí me parece que en estos días todos queremos estar moviéndonos y no podemos permanecer quietos. Hay tantas cosas que reclaman nuestra atención que estamos en un movimiento perpetuo. Sin embargo, una persona espiritual debe saber estar quieta. Queda delante de Dios hasta que Él le hace saber su voluntad. Hermanos, ¿no creemos que un siervo debe aguardar las instrucciones de su amo antes de comenzar a servirle? Deseo dirigirme especialmente a mis colaboradores en el ministerio. En la esfera del servicio cristiano solo hay dos clases de pecado delante de Dios. Uno es el pecado de rehusarnos a cumplir sus mandatos. El otro es el pecado de salir adelante cuando el Señor aún no ha impartido las instrucciones. El primero es rebelión, el segundo, presunción. Solo el estar delante del Señor nos guardará de este segundo pecado de hacer lo que Él no ha ordenado. Nuestro privilegio es aguardar su placer. 15 de mayo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Los discípulos estaban en Getsemaní, de manera que esta fue una experiencia prepentecostal. Nos recuerda que el creyente no puede vivir por su propia fuerza de voluntad. A lo sumo la fuerza de voluntad nos puede llevar a una actitud de disposición, pero no más allá. El estar dispuestos no dará fuerzas a la carne débil. Se requiere mucho más que eso. La voluntad propia se asemeja a un automóvil sin combustible. Debe ser empujado o remolcado. Solo se detiene. Por ende, confiar en la voluntad humana para lograr propósitos espirituales nos lleva a una derrota segura. El poder espiritual no proviene de la voluntad humana sino de la nueva vida en Cristo. Esta vida contiene otro poder más profundo que va mucho más allá de nuestra volición, y por ese poder nos encontramos gloriosamente conducidos en la victoria de nuestro Señor. 16 de mayo. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. El hombre peca a través de su cuerpo y en ese cuerpo disfruta el placer pasajero de ese pecado. En consecuencia, el cuerpo debe llevar el juicio debido al pecado. Esto explica en parte los sufrimientos físicos del Señor y estos están claramente profetizados en los escritos mesiánicos. Sus manos, sus pies, su frente, su costado, su corazón, todos fueron atravesados no solo por hombres pecadores, sino para hombres pecadores. Las manos fueron clavadas, pues se deleitan en pecar. Su boca se secó, pues constantemente es instrumento del pecado. Los pies fueron traspasados, pues son los que nos conducen al pecado. La frente fue clavada por la corona de espinas, pues allí se maquinan los malos pensamientos. Todo lo que el cuerpo humano debía sufrir fue ejecutado sobre su santo cuerpo. El Señor podría haber evitado estos sufrimientos, pero ofreció voluntariamente su cuerpo para sufrir dolores inmensurables por nosotros y solamente dio su espíritu cuando estaba seguro que todo había sido consumado. 17 de mayo. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Gálatas 3:8. Pablo nos recuerda que la gracia no comienza con el Nuevo Testamento. Lo que Dios le dio a Abraham no fue la ley, sino la promesa del Evangelio. Según la carta a los Gálatas, el Evangelio de hoy está basado sobre el Evangelio que le fue hablado a Abraham.
Nuestra bendición está basada sobre la bendición dada a Abraham. La promesa que hoy es nuestra se remonta a la promesa que Dios le dio a Abraham. Aún el Cristo que recibimos por la fe en el corazón es la simiente de Abraham. Pablo nos da muestras que el Antiguo Testamento y el Nuevo conforman una sola línea. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.